Mi esposo tiene un patrimonio de $160 millones, además de esta casa. Y todo será heredado por mí. No tenemos hijos, así que todo es mío. Mi cuñada habla de esto con cierto orgullo, y sus palabras resuenan en mi mente. Mi nombre es Astrid. Tengo 44 años y trabajo a tiempo parcial. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, uno en su último año de preparatoria y el otro en segundo año. Mi hijo mayor se está preparando para sus exámenes de ingreso a la universidad este año. Siempre ha soñado con ser abogado y ha estado trabajando muy duro hacia ese objetivo desde que era pequeño. Mi hijo mayor ha querido seguir la carrera de derecho probablemente por la influencia de mi hermano mayor. Johan es abogado. Y hace unos años, incluso fundó su propio bufete de abogados, que ahora tiene varios abogados trabajando bajo su mando. Mi hijo creció admirando los logros de mi hermano, y siempre ha sido un estudiante diligente, obteniendo calificaciones excelentes, incluso en la escuela primaria. Cuando Johan se enteró de que su sobrino quería ser abogado, se emocionó mucho y le dio mucho ánimo. Mi hijo a menudo le dice a su tío, seré abogado como tú. El tío Johan siempre se ríe y responde, bueno, apúrate y hazte abogado para que sigas mis pasos. Aunque mi hermano está casado, él y su esposa no tienen hijos. Siempre que nos visita, le encanta pasar tiempo con mis hijos y los consiente. La esposa de mi hermano es 10 años menor que él, y siempre ha sido una persona un poco difícil. Nunca visita nuestra casa. Y como resultado, realmente no tenemos mucha relación. Johan y yo perdimos a nuestros padres cuando éramos jóvenes. Así que cuando me casé, él asumió el papel de figura paterna para mí. Poco después de casarme, Johan decidió casarse con una mujer más joven. Mi esposo y yo nos sentimos aliviados al escuchar que se iba a casar. Pero cuando finalmente conocimos a su prometida, me sorprendió lo infeliz que parecía. Esperábamos a una persona alegre, emocionada por su próximo matrimonio, pero en cambio, tenía una expresión sombría en su rostro. Traté de ser amable y le dije, ustedes hacen una gran pareja. Pero una vez que llegamos a casa, le dije a mi esposo lo desconcertada que estaba por su comportamiento. Mi esposo estuvo de acuerdo, diciendo que no parecía la novia más agradable. Él se encogió de hombros, pensando que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Johan compró una casa justo antes de casarse. Así que mi esposo y yo llevamos a nuestros hijos para visitarlo y celebrar. La casa era absolutamente impresionante, lo cual no me sorprendió, dado el éxito de Johan con su firma de abogados. Pero cuando llegamos, mi cuñada no estaba por ningún lado. Mi esposo bromeó con Johan, preguntándole si su esposa ya lo había dejado. Mi esposo solo estaba bromeando, pero la expresión en la cara de Johan nos hizo sentir incómodos. Johan explicó que, cada vez que surgía algo, su esposa volvía a la casa de sus padres. Ese día, se había quedado allá porque era el cumpleaños de su madre. Mi esposo bajó los hombros, dándose cuenta de que su broma tal vez había sido de mal gusto. Luego, de la nada, Johan nos hizo una pregunta que nos tomó completamente desprevenidos. Con una expresión seria, dijo, si no puedo tener hijos, ¿puedo adoptar a uno de los tuyos? Al principio pensé que estaba bromeando, pero la mirada en sus ojos me dijo que lo decía completamente en serio. No sabía cómo responder, pero mi esposo se rió y dijo, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Podemos hablar de eso si llega el momento. Si realmente quieres a uno de nuestros hijos, estás bienvenido a adoptar al que más te guste. Claramente, mi esposo no se tomaba la petición en serio, pero yo no podía quitarme de encima la incomodidad que sentía sobre la idea de la adopción y, más importante aún, sobre el estado del matrimonio de Johan después de eso. Cada vez que visitábamos la casa de Johan o él venía a la nuestra, siempre estaba solo. Su esposa nunca lo acompañaba y Johan nunca la mencionaba. Yo también opté por no mencionarla. Habían estado casados por más de 10 años, y casi me había olvidado de ella. Este año, mi hijo mayor fue aceptado en la Facultad de Derecho de sus sueños. Durante una visita para celebrar este logro,
Johan volvió a sacar el tema de la adopción. Preguntó, tal como lo había hecho antes, ¿considerarían dejarme adoptar a uno de sus hijos? Él y su esposa no habían podido tener hijos, así que estaba retomando la pregunta. La última vez que lo mencionó, acababan de casarse y no parecía haber urgencia. Pero esta vez, Johan parecía más decidido. Mi esposo, aún sin tomarlo en serio, respondió rápidamente, ¿te gustaría nuestro hijo mayor, ya que quieres ser abogado? Mi esposo lo dijo de forma casual, pero yo estaba alerta. Esta fue una decisión que cambió la vida de nuestros hijos. Aunque estarían con Johan, su tío, no podía dejar de preocuparme por cómo mi cuñada trataría a un niño que no era biológicamente suyo. No podía evitar sentirme inquieta. Así que le pregunté a mi hermano, ¿tu esposa está de acuerdo con la idea de adoptar a uno de mis hijos? Él respondió con una sonrisa extraña, no te preocupes por ella. Ya lo hemos hablado. Aunque fue algo tranquilizador saber que lo habían discutido, aún no podía tomar una decisión de inmediato. Decidí que lo mejor sería hablar primero con mis dos hijos. Eran lo suficientemente mayores como para opinar en una decisión tan importante, por lo que quería asegurarme de que se sintieran cómodos con cualquier elección que tomáramos. No avanzamos más en la conversación ese día, pero solo unos días después, recibí una llamada urgente del bufete de abogados de mi hermano. Me dijeron que se había desmayado. Corrí al hospital donde encontré a algunos empleados de su bufete esperando, con cara de preocupación. Me explicaron que mi hermano había sufrido un derrame cerebral mientras estaba en el trabajo y había perdido el conocimiento. Después de que llegué, los empleados del bufete se fueron, pero mencionaron que no habían podido contactar a mi cuñada. Intenté llamar a su teléfono fijo, pero no contestaba y no tenía su número de celular. Mi esposo y nuestro hijo menor llegaron al hospital más tarde, pero a pesar de nuestros esfuerzos, aún no pudimos ponernos en contacto con mi cuñada. Finalmente, mi hijo menor encontró el teléfono inteligente de mi hermano entre sus pertenencias. Lo desbloqueamos y logramos encontrar su número. Cuando llamé desde su teléfono, ella contestó con un tono brusco, te dije que no me llamarás más. Te voy a demandar. Estaba gritando tan enojada que apenas pude decir una palabra. Finalmente, logré decir, soy Astrid, la hermana de Johan. Mi hermano colapsó y lo llevaron al hospital. Su tono cambió instantáneamente cuando se dio cuenta de que era yo. Oh, lo siento mucho. Pensé que era Johan. ¿Dijiste que colapsó? Le expliqué su estado y le dije en qué hospital estaba, pero su respuesta me dejó impactada. Dijo, no puedo ir al hospital ahora. Tengo cosas que hacer, pero por favor avísame si algo cambia. Y luego colgó. Me quedé preguntándome qué podría ser más importante que su esposo inconsciente en el hospital. Quedó claro que mi cuñada no iba a ser de ayuda. Así que decidimos cuidar de mi hermano nosotros mismos. Mi hijo mayor acababa de terminar sus exámenes de ingreso a la universidad, así que tenía algo de tiempo libre y se ofreció a visitar a mi hermano todos los días en mi nombre. A pesar de nuestras esperanzas, mi hermano nunca recuperó el conocimiento y permaneció en estado crítico. Durante todo este tiempo, mi cuñada nunca llamó ni visitó el hospital, ni una sola vez. Aproximadamente una semana después de que mi hermano fuera hospitalizado, llamé de nuevo a mi cuñada. Esta vez, ella contestó el teléfono casi con alegría. ¿Qué pasa? ¿Ya se murió? Su indiferencia me dejó furiosa, pero mantuve la calma en mi voz mientras respondía, sigue vivo. ¿Por qué no vienes al hospital? Su respuesta estaba llena de irritación cuando dijo, no soy doctora ni sanadora. No hay nada que pueda hacer para ayudarlo a recuperarse. Su actitud fría hizo que mi enojo aumentara, y terminé la llamada abruptamente. Fue entonces cuando comencé a sospechar que el deseo de mi hermano de adoptar a uno de mis hijos podría haber surgido de una relación tensa con su esposa. Quizás ya había renunciado a la idea de tener hijos con ella. Cuando se casaron por primera vez, le pregunté a mi hermano cómo se habían conocido,
y él mencionó que se habían conocido a través de una agencia de consejería matrimonial. Tal vez mi cuñada se casó con él porque era un abogado exitoso y quería el estilo de vida que eso conllevaba. El pensamiento me enfureció aún más. Pero cuando compartí mis preocupaciones con mi esposo, dijo algo aún más inquietante: si Johan muere en esta situación, su esposa heredará todo, ya que no tienen hijos. Tal vez por eso sacó el tema de la adopción de nuevo cuando vino a celebrar el éxito de nuestro hijo. No podía sacudirme la sensación de que debería haber tomado una decisión en ese momento, pero ahora era demasiado tarde. Después de la visita de mi hermano, mencioné casualmente la idea de la adopción a mis hijos. Para mi sorpresa, mi hijo menor estaba abierto a la idea, a diferencia de su hermano mayor. No tenía metas específicas en mente y parecía pensar que ser adoptado por Johan podría ofrecerle una vida fácil. Había esperado que mi hijo mayor, quien admiraba tanto a Johan, fuera el interesado en la adopción. Pero su respuesta me sorprendió. No quiero ser adoptado como el hijo mayor, quiero cuidar de ti y de papá. Sus palabras me llenaron de alegría, pero también sabía, en el fondo, que si alguien debía ser adoptado por Johan, debería ser mi hijo mayor, que compartía su pasión por la abogacía. A pesar de mis sentimientos encontrados, no había nada que pudiera hacer. Mi hermano seguía inconsciente, y no podía finalizar la adopción en su nombre. No quería ninguna parte de la herencia de mi hermano, pero tampoco quería que mi cuñada, quien parecía estar esperando ansiosamente su muerte, recibiera un solo centavo. Todo lo que podía hacer era esperar la recuperación de mi hermano. Pero tristemente, nunca despertó. Falleció unos días después, y no tuve más remedio que informar a mi cuñada. Cuando la llamé para darle la noticia, respondió con una alegría inquietante. «Oh, qué lástima. ¿Qué pasa con el funeral?» Me sorprendió su falta de emoción cuando agregó: «Puedes encargarte de todo, solo no me pongas como portadora del féretro. No quiero lidiar con ninguna formalidad». Estaba al borde de perder los estribos, pero antes de que pudiera decir algo, colgó rápidamente. Al final, mi esposo y yo tuvimos que planificar el funeral nosotros mismos. El personal de la firma de abogados de mi hermano fue increíblemente servicial, ayudándonos de muchas maneras. Mi esposo también estaba preocupado por el futuro de la firma, pero resultó que mi hermano ya había hecho arreglos para su gestión. Aunque era el abogado representante de la firma, había confiado las operaciones diarias de la misma a otra persona, asegurando su éxito continuo incluso después de su fallecimiento. La firma de abogados, en la que mi hermano había puesto tanta confianza, seguiría operando sin problemas como una corporación, incluso después de su partida. La asistencia al funeral fue abrumadora. Tantas personas acudieron que las coronas de flores no cabían todas en el salón. Fue un recordatorio poderoso de lo respetado y querido que era mi hermano. Mis hijos también ayudaron durante el funeral, pero noté que mi segundo hijo parecía particularmente frustrado al ver a las figuras prominentes presentes, presidentes de grandes corporaciones, políticos y otras personas influyentes. Murmuró para sí mismo: debería haber sido adoptado. No me di cuenta de lo increíble que era mi tío, tanto mi esposo como yo pudimos entender su arrepentimiento, ya que había perdido una oportunidad que no había apreciado completamente antes. Mientras servía como portadora del féretro, noté que nadie preguntó por la ausencia de mi cuñada. Era como si nadie supiera siquiera que existía. Mi hermano y su esposa nunca tuvieron una boda. Solo fueron de luna de miel. Así que quizás incluso algunos familiares no sabían de su matrimonio. Al reflexionar sobre la situación, no pude evitar desear que mi hermano nunca se hubiera casado con ella. ¿Cuál era el punto de tener una esposa que ni siquiera asistía al funeral de su esposo? También lamenté no haber permitido que mi hermano adoptara a mi segundo hijo antes, temiendo que ahora mi cuñada reclamara todo lo que mi hermano había trabajado. Con la ayuda del personal del bufete, logramos completar el funeral de mi hermano. Después, invité a todos a la casa de mi hermano para una comida como forma de agradecerles por su apoyo.
Mi hermano puede descansar en paz gracias a todos ustedes, dije, aunque la tristeza en la sala era palpable. Justo en ese momento, apareció mi cuñada. Vestida con un abrigo rosa chillón, entró pavoneándose con una gran sonrisa en su rostro, como si hubiera cronometrado su entrada perfectamente para coincidir con el final del funeral. No pude contener mi frustración y le pregunté, ¿por qué estás aquí ahora, después de que todo ha terminado? Con una voz fuerte, casi triunfante, que todos podían escuchar, anunció, el patrimonio de mi esposo, valorado en $160 millones, junto con esta casa, se me será heredado a mí, su esposa, ya que no tenemos hijos. Todo es mío, parecía estar disfrutando la atención. Pero para nuestra sorpresa, el personal del bufete de abogados empezó a reír. Todos estábamos desconcertados, sin entender por qué encontraban su declaración divertida. Mi cuñada, visiblemente irritada, los fulminó con la mirada y les espetó, ¿de qué se ríen? Son muy groseros, Uno de los abogados, todavía sonriendo, respondió con calma, todos sabemos que estás oficialmente divorciada. Estábamos al tanto de los términos de tu acuerdo de divorcio el día antes de que él colapsara, yo estaba completamente sorprendida. ¿Qué? ¿Estabas divorciada? Solté, incapaz de ocultar mi incredulidad. Miré a mi cuñada, que se había puesto pálida como una hoja de papel. Estaba mirando a los abogados con una expresión aterradora, sus dientes apretados por la ira. Otro abogado intervino. Sí, y también sabemos que se te ordenó pagar la pensión alimenticia como parte del acuerdo de divorcio. El divorcio fue el resultado de tu aventura, así que es natural. Mi cuñada, fulminando con la mirada al abogado que hablaba, replicó, no tengo que pagar la pensión alimenticia ahora, ¿verdad? No queda nadie a quien pagar. Intentó sonar segura, pero era evidente que estaba alterada. El abogado, imperturbable, respondió rápidamente. En realidad, el derecho a recibir la pensión alimenticia se hereda, por lo que tendrás que pagarla a Astrid, ya que ahora es la heredera. En ese momento comprendí completamente la situación. Yo era la única heredera de mi hermano, ya que su divorcio se había finalizado y nuestros padres ya no estaban vivos. Todo lo que había pertenecido a mi hermano ahora me pasaba a mí. La autosuficiencia de mi cuñada desapareció en un instante cuando la realidad de su situación la golpeó. Se quedó sin palabras, ya no tenía el control del relato que había presentado tan confiada momentos antes. Así que solo quedo yo, pensé, mientras el peso de la situación me caía encima, y mi cuñada también parecía darse cuenta de esto. Me miró con una mezcla de horror y desesperación que me hizo retroceder un paso. Pero incluso con la realidad acercándosele, no estaba lista para rendirse. Volvió a gritar, ¿no me toca la mitad de los bienes? Ahora que el divorcio está resuelto, uno de los abogados, con expresión exasperada, respondió, ¿no te dio Johan una cantidad considerable cuando se finalizó el divorcio? Tenemos el recibo registrado. Continuó, además, la casa que él compró antes del matrimonio no está sujeta a la división de bienes. No pude evitar sentir una cierta satisfacción al ver cómo los abogados la reprendían con calma pero con firmeza. No importaba qué argumento intentara plantear, ellos tenían una respuesta lista. En un momento, pareció recordar algo y se rió un poco al decir, pero está el seguro de vida. Todavía debería ser la beneficiaria. Su confianza en medio de una batalla perdida era casi impresionante. Explicó que había cambiado al beneficiario de la póliza de seguro de vida de Johan a sí misma. Sin embargo, el abogado también desbarató eso rápidamente. Johan era meticuloso, dijo. Creo que cambió al beneficiario cuando se finalizó el divorcio. Curiosa, busqué entre las pertenencias de mi hermano y encontré una póliza de seguro de vida. Mientras la examinaba, mi cuñada me la arrebató y ansiosamente escaneó el documento. Sus hombros se hundieron en la derrota cuando me la devolvió. Efectivamente, el beneficiario que figuraba era yo.
Al darse cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte, finalmente mi cuñada dejó escapar sus verdaderos sentimientos. Me casé con un abogado porque pensé que era rico gritó. Pero todo lo que obtuve fue un pequeño acuerdo, y ahora tengo que pagar una pensión alimenticia. Esto fue un gran error, con una expresión seria, uno de los abogados respondió, Johan sentía lo mismo. Dijo que lamentaba haber ido a ese consejero matrimonial y lo consideraba el mayor error de su vida, mi hermano nunca me había confiado tales pensamientos, pero estaba claro que había sido honesto con sus colegas. Sin nada más que decir, mi cuñada salió furiosa de la casa de mi hermano, dejando atrás cualquier dignidad que pudiera haberle quedado. En los días que siguieron, estaba obligada a pagar pensión alimenticia y cuotas, pero sin trabajo, no podía hacerlo. Desesperada, comenzó a buscar empleo, pero su falta de experiencia y seriedad hacia el trabajo la llevó a renunciar a cada empleo casi de inmediato. Finalmente, se inscribió en una agencia de consejería matrimonial en busca de otro hombre rico, esperando hacer dinero rápido de cualquier manera posible. Sus maquinaciones no pasaron desapercibidas. Encontró a un hombre adinerado y logró estafarlo, diciéndole que necesitaba dinero para su matrimonio. Sin embargo, el hombre pronto se dio cuenta de su engaño y la denunció a la policía. Fue arrestada por fraude matrimonial, y el abogado del bufete de mi hermano me informó de su destino. Para ser honesto, nunca te pagaron la pensión alimenticia, admitió el abogado cuando fui a hablar de la situación. Añadió, ahora que has sido detenida, es poco probable que veas algún pago de pensión alimenticia en el futuro cercano, la pensión alimenticia no era algo que me interesara particularmente. Lo que me importaba más era verla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Creía que mi hermano hubiera querido lo mismo. Insté a la policía a investigarla a fondo y a acusarla de cualquier otro delito que pudieran descubrir para que enfrentara todo el peso de la ley. Después de heredar inesperadamente el patrimonio de mi hermano, mi familia se mudó a la casa que él había dejado. Mi esposo y mis hijos estaban encantados de finalmente vivir en una casa tan grande y hermosa, después de años de vivir en un apartamento pequeño. Mi hijo mayor se sumergió en sus estudios de derecho con aún más determinación, inspirado por los eventos que había presenciado y las discusiones entre los abogados y mi cuñada. Admiraba la forma en que manejaron la situación y anhelaba convertirse en un gran abogado como su tío, aunque nunca fue adoptado formalmente. En cuanto a mi segundo hijo, él era el único que parecía un poco decepcionado, para ser honesta. Confesó con una sonrisa medio en broma, ojalá el tío me hubiera adoptado para poder heredar todo,